Yo puedo hacerlo. Claro. Examen físico cardiovascular. Espérate un momentico, una pregunta. ¿No tienes nada que te haga ruido por ahí, no? Dentro del No. time. Bueno, entonces habla un poquito más duro para que todo se vea bien. Bueno, empieza. Infección general. Cuello. Pulso venoso. Las venas yugulares se notan en mayor o menor grado según el largo del cuello, el grosor del panículo adiposo y la presión venosa. Normalmente en una persona reclinada, que se me pierde la diapositiva. En la cama se me pierde la diapositiva. ¿Y eso? Se me pone en gris, pero ya se arregló. Normalmente en una persona reclinada en la cama, las venas se ven algo ingurgitadas, llegando hasta la mitad del cuello. En la inspiración se colapsan, influidas por la presión negativa intratorácica que se genera. Y en la expiración, al toser o pujar, se ingurgitan. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos que mirar, por ejemplo, en este paciente, ya está reclinada, está acostada en la cama, y vamos a ver qué tanto se llenan las venas yugulares. Es lo que se denomina como ingurgitación yugular. Si nosotros le decimos a esa paciente que haga una inspiración, al inspirar estas venas deben colapsarse, o sea, no deben quedar regurgitadas, porque lógicamente al hacer la inspiración se genera una presión negativa y ya no sube hasta acá la regurgitación de la vena. Y en caso de que haga una expiración, lógicamente se aumenta cuando usted le dice a la persona que tosa o puje. Entonces, si a usted a una persona le observa estas venas ingurgitadas en este sitio y aún diciéndole que haga inspiración no desaparece, eso quiere decir que hay un aumento de la presión venosa central y es lo que se denomina como ingurgitación yugular. Generalmente cuando hay ingurgitación yugular es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, que tiene sobrecarga de volumen. Eso hace que aumente la presión venosa central y que estas venas lleguen incluso hasta la base del cuello de ingurgitada. Aquí no se ve bien, pero en otras diapositivas que tenemos más adelante se las voy a mostrar. Y también puede suceder cuando usted está haciendo la inspección, viendo el cuello, es que el paciente tenga lo que se llama danza o baile arterial. Usted va a las carótidas, acá, a las carótidas, ¿y qué pasa? Cuando usted observa que el paciente, el ventrículo hace sístole, inmediatamente se observa el paso de la sangre y se ve fuerte, o sea, como la arteria se infla y luego se espicha, se infla y se espicha. Y se infla en sístole y luego se espicha en diástole. Eso quiere decir baile arterial o danza arterial. ¿Característico de qué? De los pacientes con una hipertrofia del ventrículo y tengan una insuficiencia o una estenosis aórtica. Entonces la sangre sale con fuerza aquí y me marca esta danza arterial. Y esto solamente se ve a la inspección. Eso es característico de los pacientes con un problema a nivel cardiovascular, específicamente con hipertrofia del ventrículo izquierdo y una insuficiencia valvular aórtica. Y esta gráfica sí es para mostrarles lo que es la ingurgitación de la yugular. Si nosotros trazamos una línea desde el ángulo de la mandíbula posterior hasta el ángulo de Luis, en la parte externa del ángulo de Luis, vamos a observar que podemos clasificar la ingurgitación yugular, o sea que la vena yugular se llene y quede llena en un primer grado, segundo y tercer grado. En un primer grado es que si nosotros colocamos al paciente de cúbito supino con un leve levantamiento, unos 30 grados de la cabeza, ¿qué vamos a observar? En el primer grado, la ingurgitación de la vena, como ustedes ven aquí, no llega a atravesar el esternocleidomastoideo, no lo atraviesa, llega hasta aquí. En el segundo grado es que ya la vena está más ingurgitada, llega más arriba y atraviesa el esternocleidomastoideo, y en el tercer grado es que la vena yugular está tan ingurgitada que llega, imagínense ustedes, hasta la base del maxilar inferior. Estos pacientes con una ingurgitación grado 3 quiere decir que esto es un paciente que maneja una presión venosa central exagerada, elevada, debido a que tiene una insuficiencia cardíaca y lógicamente no está manejando bien. Hay una sobrecarga ventricular y eso se traduce en un aumento de la presión venosa y hay ingurgitación yugular constante. Entonces eso lo podemos nosotros observar cuando estamos haciendo el examen físico cardiovascular, específicamente estamos haciendo la inspección en cuello. Continúa. Actitud. Doctor, yo puedo leer.
El que quiera leer. Si es que a ella no se le oye mucho, no sé por qué. Examen físico cardíaco. Inspección general. Actitud o postura. Semisentado o sentado. Ortopnea en caso de disnea intensa. Signos del almohadón o de Blechman. Inclinación del tórax hacia adelante apoyado en una almohada. Plegaria mahometana y acuclillamiento. Bueno, entonces mire, estos son, cuando nosotros estamos haciendo una inspección, cómo vemos al paciente, cuál es la actitud o postura. Empezando con la posición semisentado o sentado típico del paciente con disnea. Entonces podemos encontrar pacientes con varias, perdón, podemos encontrar pacientes con varias almohadas o sentado en la cama o la camilla levantada. Esa es la posición semisentado o sentado. Él no se puede acostar en decúbito supino. Vemos, por ejemplo, el caso de este paciente, entonces aparece lo de ortopnea. La ortopnea es esa posición que adquiere el paciente cada vez que se siente que no puede respirar en decúbito supino, se sienta. Eso se llama ortopnea. La ortopnea, que es esto y es esto, así se sienta, ocurre cuando el paciente tiene una disnea intensa. O sea, que estamos hablando de una disnea grado 3 o grado 4, ya el paciente va a tener ortopnea. Y también aparece el signo del almohadón o de Blechman. Es el signo en el cual el paciente no solamente se sienta, sino que lleva el tórax hacia adelante y abraza una almohada, apoyado en una almohada debido a que tiene mucha dificultad para respirar. Y estas posiciones que es la plegaria, acuérdense que en Mahoma, los maometanos, esa es la forma como ellos rezan, plegaria maometana o de acuclillamiento, típico de las cardiopatías, sobre todo congénitas que producen cianosis, cianosantes en el niño. Entonces puede adquirir esta posición. Continúa. Examen físico cardiovascular. Inspección general. Hábito constitucional. Habla un poquito más duro. Longlineo. El corazón cae a manera de gota por el tipo de tórax. Brevilineo. El corazón se desplaza casi de manera horizontal por el tipo de tórax. 3. Coloración de piel y mucosas. Palidez, cianosis y ictericia. Bueno, entonces con respecto al hábito constitucional, nosotros tenemos un paciente que es longilíneo, o sea, es largo y delgado. Y entonces aparece esa imagen, si nosotros hacemos una radiografía, aparece la imagen de ese corazón en manera de gota, corazón en gota. Todo lo contrario del paciente brevilíneo, ¿sí?, en el cual el tórax es más ancho, pero es más corto. Y ya vemos que el corazón se desplaza más en el área torácica, y que miren que la distancia de aquí acá es más corta que la distancia de aquí hasta acá arriba. Entonces nosotros podemos describir en el examen físico del paciente constitución si el paciente es longilíneo o es brevilíneo. Y lo otro es que también podemos observar la coloración de la piel. Entonces, en ese caso, de la piel y mucosa, si hay palidez, si hay cianosis típico de las patologías cardiovasculares o si hay ictericia en el caso de que el paciente tenga una complicación del orden a nivel hepático, que puede presentar también ictericia. Continúa. Exploración del corazón. El lugar de examinación debe ser silencioso y con la iluminación adecuada. Clásicamente, el examen se realiza con el paciente asumiendo 3 posiciones. La primera, supina con la parte superior del tronco elevado a 30 grados. Decúbito lateral izquierdo o sentado con leve inclinación al frente. Bueno, entonces ya habíamos visto, ustedes se acuerdan en la clase pasada que vimos maniobras básicas, habíamos hablado que en lo posible la luz es la luz día, ¿sí? O sea, bien iluminada en caso de luz día y si no, la luz blanca. Y en términos generales, y eso lo vamos a ver durante lo que desarrollemos ahora, vamos a ver que para nosotros evaluar el corazón, el área del corazón, vamos a asumir 3 posiciones que más adelante vamos explicando poco a poco por qué cada una de ellas. Una que es la supina, o sea, boca arriba, con más o menos la parte superior, o sea, la parte de la cabeza levantada a 30 grados. Si ustedes miran las camillas que hay allá en
En laboratorio de simulación, usted ve que las camillas tienen una parte, un extremo de la camilla tiene un levantamiento, ese es específicamente para generar ese levantamiento entre 25 y 30 grados. Otra posición es colocándose del lado izquierdo, o sea, de cúbito lateral izquierdo, y la otra que es sentado con leve inclinación al frente, que también la vamos a revisar y por qué se coloca. La idea es que ustedes entiendan por qué este tipo de posición. Continúa. Inspección. Observe todos los fenómenos visibles, como la coloración de la piel, la arquitectura de la región, la configuración externa. Mediante la inspección estática y dinámica, se puede observar latidos positivos en el sentido de levantamiento o negativos en el sentido de presión, en las regiones precordial, epigástrica y cervical. Bueno, aquí seguimos observando, entonces acuérdense que todos los fenómenos visibles no estamos tocando el paciente todavía. Aquí hay dos, para que me entienda bien lo que yo quiero decir aquí, porque de pronto se me embolatan un poquito, es que hay dos formas de inspección, una estática y una dinámica. Cuando yo hablo de la inspección estática es todo lo que estoy hablando arriba. Cuando yo describo coloración de la piel, la arquitectura de la región del tórax o de la región precordial y cómo es la configuración externa si hay alguna deformidad. Mientras que cuando yo hablo de inspección dinámica, me estoy refiriendo a si yo observo latidos, observo retracciones, observo movimientos. Eso se llama dinámico. Todo lo que es movimiento, latidos, ya puede ser latidos positivos o incluso latidos que van hacia adentro, o sea, negativos. ¿Y eso dónde lo voy a observar? En toda la región precordial, en el epigastrio y en la región cervical, en cuello. ¿Qué observo yo ahí de movimiento? Por ejemplo, a nivel cervical puedo ver la regurgitación si la hay, o puedo ver la danza arterial si la hay. Entonces, para que no se me confundan, una cosa es inspección estática, que es observar la configuración, la arquitectura y la coloración, y otra es la dinámica, que es cuando nosotros observamos las pulsaciones o retracciones, todo lo que es movimiento que se presenta en la región precordial, epigastria y cervical. Continúa. Inspección dinámica. Permite apreciar el choque de la punta, el levantamiento que experimenta. Se oía bien y ahora se bajó. ¿Qué pasó? Permite apreciar el choque de la punta, levantamiento que experimenta la región apiciana por el empuje hacia adelante de la punta del ventrículo izquierdo durante el comienzo de la sístole cardíaca. Pero un momentico, que es que se oye duro y después se baja. ¿Qué pasa ahí? Yo no sé si le mueves algo ahí. Ya va. Ahí se oye bien. Dale a ver. Inspección dinámica. No se oye. Inspección dinámica. Ahora sí. Permite apreciar el choque de la punta, levantamiento que experimenta la región apiciana por el empuje hacia adelante de la punta del ventrículo izquierdo durante el comienzo de la sístole cardíaca. La inspección del choque de la punta permite fijar situación o localización, forma, intensidad, extensión, frecuencia y ritmo. Entonces, vamos a ver, por la inspección, vamos a ver esa pulsación que se presenta en el choque de punta. Entonces, vamos a ver dónde está el choque de punta. Aquí tenemos primer espacio, segundo, tercero, cuarto, quinto espacio intercostal con toda la línea medio clavicular en ese sitio donde se va a observar el choque de punta. ¿Y qué es el choque de punta? Es esa vibración que ejerce la punta del corazón en este sitio que se irradia hacia dónde, hacia la pared torácica, y se produce una pulsación en este sitio. Esa pulsación que se puede observar, uno mira que son latidos positivos, es lo que se llama choque de punta. Listo. Entonces ya ustedes se pueden determinar ahí la situación del choque de punta, la forma, apenas con verlo, intensidad, hasta dónde se extiende y la frecuencia, incluso el ritmo del latido de punta, o choque de punta. Entonces, con respecto, continúa leyendo sobre el choque de punta. ¿Dónde está situado?. En el adulto, en el quinto espacio intercostal izquierdo.
en el niño en el cuarto espacio intercostal izquierdo y en el anciano en el sexto espacio intercostal izquierdo, sobre la línea medioclavicular, en el foco mitral o un poco más adentro, que abarca aproximadamente la yema de un dedo y que no debe ser mayor de 2 a 3 centímetros de diámetro. Entonces ya estamos hablando que el choque de puntas, de acuerdo a la edad, si es adulto, niño o anciano, se ubica en diferentes espacios y que siempre está sobre la línea medioclavicular un poquito más hacia adentro, hacia el foco mitral, ¿sí? Más o menos lo que usted ve no debe ser un latido mayor de 2 a 3 centímetros de diámetro, es lo que estamos hablando de dispersión. Continúa. Forma, intensidad y extensión. La intensidad del choque de la punta depende del grosor de la pared, del tamaño del corazón y de la fuerza de su contracción. Entonces, a mayor grosor de la pared, disminuye la capacidad de nosotros mirar o ver a la dispersión el choque de punta. Lógico, las personas obesas, personas muy gordas o personas demasiado musculosas no se alcanza a ver el choque de punta porque el grosor de la pared es mayor. Ahora, el tamaño del corazón. Entre el tamaño es más grande podríamos observarlo más, como por ejemplo en un paciente con una hipertrofia ventricular, pues lógicamente podríamos observar más el choque de punta o que aumente la fuerza de la contracción. Cuando aumenta la fuerza de contracción se podría ver más fácilmente el choque de punta. Continúa. Choque de la punta. En los niños y en los jóvenes es frecuente percibir el latido cardíaco en decúbito supino, en tanto que en adultos de más de 30 años lo más común es no encontrar ningún latido palpable en decúbito dorsal. Palparlo en esa posición cuando el sujeto tiene más de 30 años debe hacer sospechar alguna alteración cardíaca. Su comprobación es constante en decúbito lateral izquierdo. Entonces, como seguimos hablando del choque de punta, nosotros normalmente cuando se palpa el choque, ¿viste? Nos estamos adelantando un poco a la palpación. Normalmente lo percibimos, incluso en niños y jóvenes, aunque sea por dispersión, lo vamos a percibir allí. Con el paciente, ¿cómo? En decúbito supino, en niños y jóvenes, ahí lo vamos a percibir. Y en los adultos más de 30 años no es común que lo observemos en decúbito dorsal, no vamos a observar ni a palpar casi nada. Ahora, si la persona mayor de 30 años está en decúbito supino y nosotros lo alcanzamos a evidenciar, ya sea por inspección o palpación, hay que sospechar una alteración cardíaca, como podría ser que una hipertrofia del ventrículo. Ahora, generalmente lo podemos comprobar mejor, ya sea por inspección o palpación, colocando al paciente en decúbito lateral izquierdo. O sea que hay una mejor forma de nosotros observar, ya sea por inspección o palpar, el choque de punta es en decúbito lateral izquierdo. Eso es una enseñanza aquí. Segundo, que si nosotros en un paciente palpamos con nuestras manos el choque de punta en decúbito supino en una persona mayor de 30 años, nos puede hacer pensar que de pronto tiene una patología cardíaca que puede ser que una hipertrofia ventricular. Y que en niños y jóvenes sí podemos percibirlo en decúbito supino, pero después de los 30 años no. Entonces está claro eso, ¿no? Jóvenes. Pregunto que si está claro. Sí, doctor. Bueno, continuamos. Ya él había mostrado el choque de punta. Continúa. Examen físico. Tórax. Causa de desplazamiento del choque de la punta. Cardíacas. Hipertensión arterial. Estenosis aórtica. Insuficiencia aórtica. Miocardiopatía hipertrófica o miocardiopatía dilatada. Entonces, miren ustedes en el caso de este paciente aquí, que en esto, en hipertensión, tanto en estenosis aórtica como insuficiencia cardíaca, en miocardiopatía, ya sea dilatada hipertrófica, ¿qué pasa? Que el corazón crece, ¿sí? Entonces, una causa de desplazamiento del choque de punta es que el corazón crezca. Si ustedes miran en esta diapositiva, si nosotros hacemos una radiografía, normalmente el corazón estaba en esta línea, esta es la línea medioclavicular y el choque de punta estaba aquí.
¿Qué pasó con el choque de punta? Ya la punta del corazón está acá, o sea que hubo desplazamiento del choque de punta debido a ¿qué? A crecimiento, lógicamente, del corazón, puede ser especie del ventrículo izquierdo. Lo mismo está acá. Anteriormente el choque de punta estaba en esta zona porque esta es la línea medio clavicular y ya se desplazó. Lo mismo que acá, miren, todo está desplazado. O sea, que todas aquellas patologías de origen cardíaco que aumentan el tamaño del corazón, lo que hacen es que pueden desplazar el choque de punta que normalmente está en el quinto espacio intercostal, pero con línea medio clavicular, o sea, en esta zona, aquí se desplazó hacia acá. Continúa. Examen físico cardiovascular, extremidades, edemas, localización y distribución. Localizado en miembros, cara, palpebral, región presacral, generalizado, anasarca. Consistencia blanda como el renal o consistencia dura como el linfedema. Bueno, entonces vamos a analizar, de acuerdo al examen físico cardiovascular, uno de los signos más importantes que cursan con el paciente que tenga insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Y es el paciente que cursa con edema o que consulta por hinchazón, por edema. Lo primero que hay que determinar es la localización. O sea, si es en cara solamente se habla de localizado. Pero si el paciente presenta edema en todo el cuerpo, entonces se llama anasarca. Otro, la consistencia. Yo les había hablado en la clase anterior y le había hecho la diferenciación en una fotografía que el paciente que tiene una consistencia blanca en el edema, eso es de origen cardíaco o de origen renal, o sea, es por líquido plasma que está basado y eso es blando. Mientras que si nosotros tenemos un edema desde consistencia dura, ese es el linfedema y ese es debido a obstrucción de vasos linfáticos. Entonces, el de consistencia blanda es debido a extravasación de líquido por una sobrecarga de volumen, bien, y el de consistencia dura es por obstrucción de la linfa, del sistema linfático, y entonces eso hace que se produzca el linfedema y es de consistencia dura. Vamos a seguir analizando el edema porque este es importante que ustedes lo aclaren bien. Continúa. Extremidades, seguir con edema. Extremidades, edemas, intensidad, signo de la fobia o de Godet de más A. Eso quiere decir de una cruz a 4 cruces, ¿oíste? De Entonces una cruz comienza. a 4 cruces. ¿Cuándo es una cruz? Cuando es una cruz, Un momentico. Primero hay que preguntarle, ¿usted sabe lo que es la fobia? ¿Ah? Jóvenes, pero digan sí o Profe, no. la fobia no es Sí, cuando tratamos de ver si el edema, o sea, cuando tocamos o cuando palpamos si queda como el Unos hoyito huequitos. o algo así. Exacto. Usted coge y coloca el dedo índice, por ejemplo, en el sitio del edema, y si es un edema blando, queda ahí la figura del dedo, queda el dedo pintado ahí, eso se llama fobia, ¿ya? Eso se llama fobia. Entonces, ahora sí, entendiendo lo que es la fobia, entonces empieza cómo clasifican la intensidad del edema. Una cruz, fobia ligera, sin distorsión visible y desaparece con rapidez. Listo. Dos cruces, fobia más profunda que en una cruz, pero continúa sin haber una distorsión visible y desaparece al cabo de 10 a 15 segundos. 3 cruz. La fobia es llamativamente profunda y puede durar más de un minuto y la extremidad es declive, es distorsionada. Aparece emboteada y tumefacta. 4 cruz. La fobia es profunda e incluso se manifiesta de 2 a 5 minutos y la extremidad en declive está distorsionada gruesamente. O sea, está gruesa. Listo. O sea que esos son. ¿Cómo clasifica usted la intensidad del edema según la fobia desde una cruz hasta 4 cruces? Entonces, dependiendo de las características,
usted lo puede clasificar, lógicamente entendiéndose que 4 cruces es más grave el edema y una cruz es menos grave. Y el otro es que también se puede valorar como pesando al paciente. ¿Sí? Pensando el paciente No, diariamente. pesando. Pesando al paciente diariamente y midiendo el perímetro de la región edematizada. Perfecto. Usted coge un paciente que está teniendo edema porque está reteniendo líquido. Usted lo que hace es que diariamente lo pesa. Si el paciente sigue aumentando de peso, quiere decir que está reteniendo más líquido. Y otra medida que es muy sencilla es que usted coge con 1 metro y mide el perímetro, por ejemplo, de la pierna. Si está edematizado en la pierna y mide, si el perímetro va aumentando, ayer tenía, por ejemplo, 45 centímetros y medio en la pierna y ahora tiene 46 centímetros, quiere decir que ¿qué? Que el edema está aumentando. Ahí lo estamos valorando. Continúa. Entonces, nivel. Nivel. El edema en miembros inferiores también se lo debe clasificar según su nivel. En el grado 1, cuando el edema llega a los tobillos. En el grado 2, cuando llega a 1/3 medio de la pierna. En el grado 3, cuando llega a la rodilla. Y en el grado 4, cuando llega a los genitales. Ustedes lo pueden ver en este paciente. Si es el grado 1, solamente llega al tobillo, grado 2 a 1/3 medio de la pierna, grado 3 por encima de la rodilla, y ya el grado 4 cuando el paciente tiene edema hasta que le llega a los genitales. Y si está en todo el cuerpo, ya ustedes saben que se llama anasarca, o sea, está todo el cuerpo. Continúa. Doctor, ¿cómo se llama? Extremidades, alteración. ¿Qué pasó? Se llama anasarca. Anasarca, cuando es todo generalizado el edema. Continúa. No oigo. Venosa superficial. No se oye. Alteraciones vasculares. Varices. Trombosis venosa superficial o trombosis venosas profundas. Entonces, otra cosa que nosotros debemos mirar en el paciente es si hay alguna alteración vascular, o sea, sobre todo en miembros inferiores, en las extremidades, que por declive son las que más sufren con estas alteraciones vasculares. Entonces podemos ver varices, que son las saculaciones que se presentan en las venas debido a un mal retorno de la sangre, debido a que hay una insuficiencia vascular, en este caso una insuficiencia venosa, para bombear esa sangre hacia arriba, hacia el corazón, entonces se acumula. Entonces hay cambio de coloración de la piel en ese sitio que está mal irrigado, generalmente en la trombosis venosa superficial o en la profunda, que ya los trombos venosos profundos son más graves, porque el trombo venoso profundo puede comprometer grandemente el retorno de sangre y entonces se acumula la sangre en ese sitio y esto puede producir necrosis. Miren ustedes la diferencia de la pierna de este paciente con respecto de la pierna derecha con respecto a la pierna izquierda. Y todo eso hay que describirlo. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a palpación. Palpación. Palpe todo el área precordial con la palma de la mano. La punta, la región sifoidea y sus cercanías. La base a no se oye casi. Se escucha muy lejos. ¿Por qué se oye tan bajito? Palpación. Debe ser tu internet, debe ser tu internet. Dale ahí otra vez. Palpación. No se oye. ¿Cómo oyen ustedes? Yo escucho bajito. Bueno, entonces tú que estás hablando que se oye bien, lee a ver. Bueno, palpación. Palpe todo el área precordial con la palma de la mano, la punta, la región sifoidea y sus cercanías, la base a ambos lados del esternón. La palpación debe realizarse en distintas posiciones: decúbito supino, sentado, decúbito lateral izquierdo, sentado con ligera inclinación hacia la izquierda, decúbito ventral. La palma de la mano es más sensible a la vibración. La punta de los dedos es más sensible a las pulsaciones, como el choque de la punta.
Listo. Entonces ahí lo que estamos hablando es qué zonas vamos a palpar. Entonces hay que diferenciar entonces la punta. Vamos a verla aquí. Entonces aquí estamos palpando. Acuérdense que nosotros hacemos la palpación y la compañera ustedes acaba de leer que la palpación, cuando hacemos con la palma de la mano, la palpación es importante para nosotros poder encontrar lo que se llama todo lo que es vibraciones, como los frémitos y todas estas cosas. Y si colocamos la punta del dedo, la yema del dedo en la punta, es más factible para hacer nosotros encontrar, por ejemplo, pulsaciones. Entonces, cuando estamos haciendo el examen, vamos a la región del ápice, o sea, la punta del corazón. Entonces, no, el corazón, el área cardíaca está dividida en una zona que se llama zona de base. Acuérdense que el corazón siempre nos han dicho nosotros que es un cono invertido. O sea, es cono invertido porque normalmente el cono tiene la base delgadita y abajo es ancho. Bueno, este cono está invertido porque tiene la base ancha y aquí se pone más delgado abajo. Entonces, aquí estamos palpando el vértice, o sea, el ápice del corazón, con la mano abierta. Aquí estamos buscando con la punta de los dedos pulsaciones. Y aquí, si no escuchamos bien o no palpamos bien, no se alcanza a evidenciar el choque de punta, entonces mire lo que hacemos. Seguimos haciendo la palpación con la mano, buscamos con los dedos y ya el paciente se coloca en decúbito lateral izquierdo. Aquí está en decúbito lateral izquierdo. Eso me llevaría, por un lado, si hago la inspección, a posiblemente ver el choque de punta, o en el caso que estoy haciendo la palpación, lo podría encontrar más fácilmente el choque de punta ahí. Y en la base, que es acá arriba, vamos a palpar la base tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Aquí tenemos el esternón, entonces la base está lado izquierdo y lado derecho. Acuérdense que en el lado izquierdo está el foco pulmonar y en el lado derecho está el foco aórtico. Entonces vamos a palpar esa zona a ver si se evidencia algún roce, algún frémito en ese sitio. Entonces eso es, en esa forma es como se hace la palpación. Y aquí aparecían varias posiciones, o sea, de boca arriba, de cúbito supino, sentado, de cúbito lateral izquierdo y en ocasiones cuando se puede también sentado con ligera inclinación hacia la izquierda. Ya en algunas ocasiones muy severas en pacientes que están muy obesos se puede hacer de cúbito ventral, o sea, y metemos la mano, o sea, boca abajo, y metemos la mano a ver si por lo menos alcanzamos a hacerle palpación del choque de punta. Bueno, esto es lo mismo. Si ustedes miran, esto es lo mismo que habíamos hablado, la punta, región sifoidea de sus cercanías y la base a ambos lados del esternón, y que la palma de la mano es más sensible a la vibración y la punta a las pulsaciones. Esto es lo que ya hemos visto ya. Y aquí estamos viendo cómo en este paciente se está haciendo la palpación. En este caso, buscando el choque de punta, se busca con la punta del dedo. Entonces, le damos percusión a ver. Percusión. Dar golpes repetidos para captar la densidad de los tejidos. El área cardíaca es difícil de delimitar y actualmente no se utiliza la percusión para evaluar las dimensiones del corazón, habiendo sido superada por los estudios por imagen. Bueno, entonces, esto que dice abajo, ustedes se acuerdan que ya nosotros habíamos hablado y hablamos de percusión en la clase pasada. Esto lo coloqué aquí porque eso, si bien lo dice ahí, no es tan cierto en el sentido que nosotros en nuestro medio todavía no tenemos a la mano para hacerle al paciente inmediatamente un ecocardiograma, incluso a veces ni una radiografía para ver si el corazón está crecido de tamaño. Entonces nosotros, y sobre todo si usted está en un área lejana y usted quiere verdaderamente hacer examen físico y medicina, usted tiene que saber hacer una buena percusión, porque cuando nosotros percutimos, nosotros podemos determinar o encontrar situaciones en las cuales nos puede hacer pensar en X o Y patología, y de esa manera nosotros podemos remitir al paciente más rápidamente y no esperar a que el paciente algún día consiga una radiografía o consiga un ecocardiograma. Entonces, ustedes se acuerdan que cuando hablamos de percusión, habíamos hablado de que la percusión en el primer y segundo espacio intercostal del lado izquierdo, perdón, en segundo y tercer espacio intercostal del lado izquierdo, allí si nosotros
percutimos en esa zona, vamos a encontrar que es un sonido timpánico. Y es un sonido timpánico porque estamos percutiendo directamente el espacio intercostal y el sonido se va hacia los pulmones, porque estamos en el espacio intercostal. Pero que ya llegamos al tercer espacio, cuarto, quinto, incluso a veces en el sexto espacio, vamos a encontrar el área cardíaca. Y el corazón es una víscera, es sólida, y al ser sólido me va a generar, ya cambia el sonido y de un sonido timpánico pasa a submate y a mate. O sea que ya el sonido cambia completamente, es un sonido más corto y más grave. Entonces, así como nosotros comenzamos a delimitar dónde empieza la matidez cardíaca. Generalmente empieza por debajo del segundo, iniciando el tercero o al final del tercer espacio intercostal del lado izquierdo. Ahí empieza el área cardíaca y nosotros tenemos que percutir en esa zona. ¿Por qué es importante esto? Porque hay patologías que pueden desplazar la matidez del corazón o incluso patologías que pueden hacer desaparecer la matidez del corazón. Y eso es lo que vamos a analizar acá. Entonces miren ustedes, anomalías en la percusión. Hay casos en los cuales se produce una extensión de la matidez, ¿sí? Se extiende hacia la izquierda a nivel del cuarto o quinto espacio. Para comprobar se observa el comportamiento de choque de punta. Podemos ver que el choque de punta se desplaza. Entonces, ¿en qué caso se extiende la matidez cardíaca? Cuando hay un agrandamiento del corazón, ¿sí? Si hay un agrandamiento del corazón, entonces la matidez cardíaca que estaba aquí se desplaza hacia abajo y se desplaza hacia acá afuera debido a que el corazón creció. Entonces, ahí estamos hablando de una cardiomegalia. O en un derrame pericárdico. Entonces, en el derrame pericárdico es que ustedes saben que el corazón tiene una capa que lo cubre que se llama pericardio. Por procesos inflamatorios severos, la membrana se rompe y entonces se desplaza el líquido pericárdico y entonces ya la matidez, como hay líquido, la matidez se desplaza hacia arriba y hacia este lado. Mientras que si hay crecimiento se desplaza hacia abajo y afuera. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, pero para tener en cuenta eso nosotros tenemos que previamente haber delimitado bien en muchos pacientes normales dónde queda la matidez cardíaca. O en otro caso puede haber matidez en el primero o segundo espacio intercostal. Ustedes saben que en el primero y segundo espacio intercostal no vamos a encontrar matidez. Ahí vamos a encontrar ¿qué sonido? ¿Ah? ¿Qué sonido vamos a percutir nosotros en el primer y segundo espacio intercostal izquierdo? Jóvenes. Jóvenes. Están por fuera de la clase, ya vi. Acabo de explicar eso y ustedes ni siquiera ponen atención. Estoy perdiendo el tiempo gastando saliva aquí. Estoy preguntando, cuando nosotros percutimos en el primer y segundo espacio intercostal del lado izquierdo, ¿qué sonido se percute? El tricuspidio, ¿no, profe? Sonido de percusión, yo no estoy hablando de focos. ¿Qué sonido se escucha en el primer y segundo espacio intercostal cuando percutimos con el dedo percutor y el plexímetro? ¿Qué se escucha? ¿Qué sonido? No han estudiado, no han puesto atención. Ojo con esto. Vuelvo y repito, vuelvo y he dicho 23 veces, he dicho eso desde la clase pasada. Cuando nosotros percutimos en el primer y segundo espacio, si lo hacemos exactamente en el espacio, vamos a escuchar un sonido timpánico porque ahí están los pulmones. De ahí para abajo, tercer, cuarto y quinto espacio, ya vamos a cambiar y pasa de timpánico, ¿pasa qué? ¿A qué sonido? ¿Dónde están ustedes ahora mismo? Jóvenes. Pónganme atención. Repetir, porfa. Imagínate tú, me vuelves a repetir. O sea que no escucharon lo que yo pregunté. En el momento cuando usted preguntó, pasó una bulla por mi casa y no escuché. Imagínate tú. Preciso. Yo pregunté en el primero y segundo espacio intercostal, ahora del lado izquierdo como el derecho, si nosotros percutimos ahí, ¿qué encontramos? ¿Qué sonido encontramos? Lo acabo de decir, ¿qué sonido encontramos? Timpánico, profe. Por eso, porque ahí está el pulmón. Pero si ya llegamos del tercer espacio hacia abajo, ¿qué sonido encontramos? No es el mate. ¿Cómo?
Mate. Mate, ¿por qué? Pues ya son vísceras huecas. Porque es No, un el fluido corazón no es una víscera generado hueca. por órganos Porque macizos. el corazón es un órgano macizo y en los órganos macizos cuando nosotros percutimos, oye, ¿cómo? Mate, pongan atención, actívense. Yo estoy aquí adelante a las 6 de la mañana y voy a seguir de largo hasta las 2 de la tarde. Y ustedes ven la clase y se van a rascarse la barriga. Yo tengo que estar aquí. Porque lógicamente sí es mi responsabilidad, pero tengo que hacerlo con todo el cariño y con todas las ganas del mundo. Entonces yo espero que ustedes también estén pendientes porque eso es muy engorroso, uno hablando y el estudiante dormido. Entonces uno va a preguntar, acabo de decir eso y ustedes ni siquiera le paran bola. Ahora mismo estoy hablando que hay unos trastornos en la percusión, que se puede desplazar la matidez. Y habíamos dicho que cuando el corazón se puede extender la matidez cuando el corazón está grande o cuando hay un derrame pericárdico. Entonces cuando el corazón está grande, usted comienza a percutir y ya se pasa hacia acá la matidez o se pasa hacia este lado. Si hay un derrame pericárdico, entonces la matidez se pasa para este lado porque hay líquido de por medio. Allí íbamos. Ahora, iba a hablar en ese momento que hay la matidez en el primero o segundo espacio intercostal. ¿Qué pasa con esa cuando hay matidez? Entonces yo preguntaba, normalmente en el primer y segundo espacio, ¿qué debe haber? ¿Matidez o timpanismo? Timpanismo. 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 Perfecto. Entonces, en ese caso, si no hay timpanismo, sino matidez, está pasando algo, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Puede ser un aneurisma del callado de la aorta, o sea, un aneurisma que se atraviesa aquí en el callado de la aorta y me produzca la matidez. O puede ser un paciente que tenga una neumonía y tenga una consolidación, una condensación neumónica aquí, y cuando usted percute, ya no percute, lógicamente no va a percutir, pero ya no es una causa cardíaca, sino una causa de tipo pulmonar, en la cual, debido a la condensación neumónica, cuando usted percute aquí, ya no va a encontrar timpánico, sino que va a encontrar sonido mate. Y en otros casos es que desaparece la matidez del corazón. Sí, por ejemplo, normalmente ya usted está percutiendo aquí puro mate, toda esta zona es matidez, pero ¿qué pasa? Que desaparece. ¿En qué caso? Cuando el paciente tiene un enfisema pulmonar. En el enfisema, el pulmón se llena de aire, el paciente no es capaz de movilizar un intercambio gaseoso adecuado y se está acumulando aire en los pulmones. Eso hace que toda esta zona se vuelva aquí timpánica, o sea, en ese caso desaparece la matidez. Desapareció la matidez del corazón debido a que hay gran cantidad de aire en el pulmón. ¿Eso lo entendieron? ¿Es entendible? Sí, doctor. Profe, una pregunta. Cuando hay un aneurisma, ¿el corazón se puede desplazar? Bueno, tiene que ser un aneurisma lo suficientemente grande, sí puede desplazar el corazón, claro, claro. Eso es lógico, pero normalmente el aneurisma no produce eso, sino que el aneurisma lo que produce, lógicamente, desde el punto de vista de percusión, lo que va a producir aquí es que ya usted no va a percutir aquí timpánico, sino como se atraviesa el aneurisma, entonces va a hacer mate, lógicamente. Son aneurismas que crecen demasiado y son peligrosísimos. Un aneurisma, eso se rompe y la persona se muere aún estando hasta en cirugía. Ahora que estar en la calle. Bueno, continuamos. Auscultación. Debe realizarse en 4 focos principales de auscultación: tricuspidio, mitral, pulmonar y aórtico. Focos adicionales del precordio, segundo foco aórtico o quinto foco de auscultación y mesocardio. Base del cuello, área esternoclavicular, región epigástrica. Entonces, miren, los focos que vamos a ocultar, ¿cuáles son los sitios donde cada vez en forma religiosa, usted tiene que colocar el fonendo en esos puntos? Cuando vamos a ocultar el corazón son los siguientes: foco aórtico, área aórtica, área pulmonar, área tricuspidia y área mitral. Son los focos, 4 focos que ustedes conocen. 2 focos que son de la base acá arriba y 2 focos que son del vértice o del ápice, sobre todo el mitral, que es el propio apical en el vértice. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, hay otros focos de auscultación, como por ejemplo el de área epigástrica, porque hay algunos soplos que se pueden irradiar hacia acá, queda en toda la línea medio external, y está el área esternoclavicular,
que también se puede irradiar. Y hay uno que falta, que no aparece aquí, que es al cuello. Algunos soplos se puede irradiar al cuello. Ustedes se acuerdan el semestre pasado, cuando vimos los ruidos cardíacos y pulmonares, habíamos hablado que en los pacientes que tienen estenosis de la válvula aórtica, la estenosis de esta válvula, sucede que en la estenosis, cuando es severa, se puede irradiar a cuello. Incluso, era una clave, usted en el examen, yo les decía, cuando usted esté en el examen acá con el muñeco y usted tenga dudas si es una estenosis o a veces se confunden con una insuficiencia, que es una regurgitación, entonces usted es muy sencillo. Usted escucha, y si es un soplo áspero y usted tiene duda, usted se va al cuello, a la base del cuello. Si el soplo se irradia al cuello, eso es una estenosis aórtica. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Perfecto. Entonces también podemos ir al cuello a ver si hay soplos que se irradian al cuello, al área esternoclavicular o al área epigástrica, más los 4 focos. Entonces, sagradamente, cuando nosotros vamos a ocultar al paciente, tenemos que ocultarlo en los 4 principales, más el esternoclavicular, más el epigástrico, y nos vamos al cuello para rematar la ocultación. Ya esto, léeme esto que es la ubicación de los focos para repasarlo. Áreas o focos precordiales. El foco aórtico, localizado en el segundo espacio intercostal derecho al lado del borde derecho del esternón. Foco pulmonar, localizado exactamente al lado del borde izquierdo del esternón en el segundo espacio intercostal izquierdo. El foco tricuspidio, localizado en un área de aproximadamente 3 a 4 centímetros a la izquierda del esternón en su parte inferior, a la altura de la quinta articulación condrocostal izquierda. El foco mitral o apical, situado en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medioclavicular. Entonces, miren, aquí. Entonces, la localización, bueno, estos no tienen problema porque la aórtico sí está en el segundo espacio con línea paraesternal derecha y el pulmonar igual, segundo espacio con línea paraesternal izquierda. A veces trata de confundir, pero aquí está muy bien explicado con respecto al foco tricuspidio y el mitral. Si ustedes miran, el foco tricuspidio se encuentra en toda la articulación, en la quinta articulación, ¿sí? Condroesternal. O sea, en toda la articulación. Mientras, y eso es la primera clave, en la quinta pero articulación y está por dentro de la línea medioclavicular. Es más, el foco tricuspidio está en una línea media entre la línea medioclavicular y la línea medioesternal. Ahí está en la mitad del trayecto y en toda la articulación. Mientras que el foco mitral o apical se encuentra en quinto espacio intercostal y con toda la línea medioclavicular. Ahí no hay ninguna razón para no entender esto, que el foco tricuspidio está un poco más hacia adentro y está en toda la articulación, mientras que el mitral está en todo el espacio intercostal pero con línea medioclavicular. Y eso era para aclarar esa parte. Aquí no se ve muy bien. Entonces, continúa leyendo, por favor. Auscultación sistemática. Con la persona en supino, proceda sistemáticamente de un foco al siguiente. Ausculte cada área usando el diafragma para detectar los sonidos más agudos como el primer ruido, R1, el segundo ruido, R2, y use la campana para detectar los sonidos más graves, como el tercero y cuarto ruidos, R3 y R4. Ausculte la base del corazón con la persona sentada inclinada hacia adelante. Evalúe el ápex con la persona en decúbito lateral izquierdo. Escuche durante varios ciclos cardíacos en cada foco auscultatorio. Bueno, mire. Entonces aquí nos están diciendo, primero con la persona en supino, o sea, boca arriba, ¿sí? Si ustedes ven después, hay las otras maniobras que ya vamos a aclarar por qué. Entonces, la posición supino acostado, con un leve levantamiento de la cabeza, vamos a ocultar foco por foco. Primero empezamos por el foco aórtico, después por el foco pulmonar, después por el tricuspidio y el mitral. ¿Qué vamos a escuchar en cada uno de ellos? Escuchamos primero y segundo ruido, con eso se oculta el diafragma, y usamos la campana en caso de que tengamos sospecha que el paciente puede tener un tercero o un cuarto ruido,
Ahora vamos a ver que el tercer ruido en niños y jóvenes puede ser normal, pero ya en personas mayores puede ser patológico. Y un cuarto ruido que siempre va a ser patológico, eso no hay ningún problema. Entonces viene aquí la situación. Si usted quiere escuchar mejor la base del corazón, o sea, donde está el foco aórtico y pulmonar, le decimos a la persona que se siente y se incline hacia adelante. Allí, con la persona sentada e inclinada hacia adelante y nosotros ocultando los focos de la base del corazón, o sea, el aórtico y pulmonar, lo vamos a escuchar mejor. Ahora, en el caso de que usted quiera escuchar el foco tricuspidio y el mitral, que son los del lápiz, usted le dice a la persona que se coloque en decúbito lateral izquierdo. Y lo podemos corroborar acá en el dibujo. Si usted va a ocultar, quiere escuchar mejor, tiene una sospecha de que hay un problema en la aórtica o en la pulmonar, usted va a ocultar lo que se llama base del corazón, esta es la base acá arriba, entonces usted le dice a la persona que se siente y que se incline hacia adelante y usted va a escuchar mucho mejor estos focos. Si usted considera que de pronto hay un problema a nivel de la tricuspidia o la mitral y no la escucha bien y quiere escucharla mejor, usted le dice al paciente que se coloque en decúbito lateral izquierdo y así lo va a escuchar mejor. Listo. Ahora, escuche varios ciclos cardíacos, o sea, no es que llegó a un foco aórtico y no duró ni 2 segundos y después pasa al pulmonar, no. Foco aórtico, escuche varios ciclos, o sea, luz-duc, 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 a ver si hay alguna diferencia. Y de ahí pasa de un foco a otro y después a los focos accesorios o los adicionales. Continúa. Un momentico. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Listo, pues continuamos. Determine el ritmo y la frecuencia cardíaca. El ritmo habitualmente será regular. Puede variar en niños y adultos jóvenes, en los que se puede apreciar un ritmo irregular que varía con la respiración. Durante la inspiración el retorno venoso es mayor y la frecuencia puede aumentar para compensar el mayor volumen de sangre, mientras que en la expiración la frecuencia disminuye. Bueno, mire. Entonces, el ritmo del corazón habitualmente es regular, o sea, ustedes se acuerdan cuando el semestre pasado vimos ritmo que lo analizamos por el electrocardiograma y que habían unas indicaciones para nosotros saber si el ritmo era regular o irregular. Tenía que cumplir con unos requisitos y uno de los requisitos es que la distancia entre una R y otra R era igual. Eso es un ritmo normal. Pero el ritmo se puede alterar, o sea, se puede aumentar la frecuencia o disminuir con ciertas maniobras. Y es lo que se llama como arritmia respiratoria. Pero eso es normal, la arritmia respiratoria, sobre todo en niños y adultos jóvenes es normal. ¿En qué consiste eso? En que, por ejemplo, usted está ocultando un foco que es el foco aórtico, y usted tomó la frecuencia cardíaca y tiene 70, listo. Usted sigue ocultando y le dice al paciente que tome aire, que haga una inspiración profunda y lo sostenga. En ese momento en que el paciente toma aire y hace la inspiración profunda, usted nota que comienza a aumentar la frecuencia cardíaca. Cuando usted le dice al paciente que expire, la frecuencia cardíaca otra vez llega a su rango donde estaba. ¿Qué pasó? Eso es lo que se llama arritmia respiratoria. Y lo que sucede es que cuando nosotros hacemos una inspiración profunda y sostenida, esto genera ¿qué? Una mayor efecto de succión de la caja torácica y eso hace que el retorno venoso aumente, o sea que llega mayor cantidad de sangre al corazón. Y como en el corazón llega mayor cantidad de sangre, el corazón para compensar y para poder botar, porque es una bomba, para compensar esa mayor cantidad de sangre, lo que hace es que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso es que se produce lo que se llama arritmia respiratoria. A la inspiración aumenta la frecuencia cardíaca y a la inspiración nuevamente vuelve a lo normal. Creo que me entendieron lo que yo les quise decir con esto, ¿no? Sí, doctor. Acuérdense que es más frecuente que lo escuchemos en niños y en adultos jóvenes. Continúa. Frecuencia cardíaca. Se determina contando los latidos en un minuto completo con un reloj que marque los segundos mientras se oculta. La frecuencia normal de reposo es 60 a 100 latidos por minuto, pero puede ser menor en personas en buenas condiciones físicas. Entonces, aquí la moraleja es
que sobre todo ustedes que están empezando en estas lides de ocultación de la frecuencia cardíaca, porque acuérdense, usted puede tomar la frecuencia cardíaca por pulso o la puede tomar directamente cuando usted oculta con el fonendo en el corazón. Si usted va a hacerlo siempre, lo recomendado es que lo haga durante 1 minuto, ¿sí? Y lo va a contar cuántos latidos encontró en ese minuto, porque algunos por rapidez o por salir del paso lo que hacen es que lo cuentan en 15 segundos los latidos y lo multiplican por 4. Eso es válido en ciertas circunstancias, pero lo ideal es que usted está empezando, usted se está perdiendo 45 segundos de esa ocultación. Y allí, en esos 45 segundos, puede ocurrir ¿qué? Puede ocurrir una extrasístole, puede ocurrir algún trastorno de ritmo. Entonces, por eso es que se recomienda que mejor lo tomemos en 1 minuto para que usted pueda tener un mayor margen de seguridad con respecto a la frecuencia cardíaca. Entonces vamos para los ruidos cardíacos, vamos a hablar de ellos entonces. Vamos a un repaso, algunos vieron conmigo esto, vamos a repasarlo nuevamente. Continúa. Identifique los ruidos cardíacos en cada foco. El primer ruido cardíaco, R1, es de tono ligeramente bajo y tiene una duración algo mayor a 0,14 segundos que el segundo ruido. Su onomatopeya es DUM. En la práctica, R1 representa el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia y marca el inicio de la sístole ventricular. El silencio que media entre el primero y el segundo ruido, o pequeño silencio, es un espacio sistólico, de manera que todo ruido sobreañadido tendrá esta connotación hemodinámica, es decir, será sistólico. Entonces estamos hablando del primer ruido. Usted va a ocultar, por ejemplo, el foco aórtico, el pulmonar, y en ese vamos a escuchar el primer ruido. El primer ruido, ustedes saben que se debe a ¿qué? Al cierre de la válvula tricuspidia y mitral. Entonces, si el primer ruido se debe al cierre de la válvula mitral y tricuspidia, ¿dónde creen ustedes que se escucha mejor ese primer ruido? En el quinto espacio intercostal. Ojo, estamos hablando de focos. En Sí. el ápice, En el ápice. ¿Y por qué en el ápice? porque ahí donde está el tricuspidio y la mitral. Perfecto. Entonces aquí estamos aprendiendo ya. Si usted quiere escuchar el primer ruido mejor, usted tendría que irse ¿dónde? Al ápice, al foco tricuspidio y mitral, porque ustedes saben que el primer ruido obedece al cierre de esas válvulas. Entonces se va a escuchar mejor allí. Entonces ese primer ruido, ese silencio que ocurre entre el primer ruido y antes que empiece el segundo, es un espacio netamente sistólico. Todo lo que ocurre ahí ocurre en sístole. Eso es importante para que ustedes ubiquen los soplos si ocurren en sístole o ocurren en diástole. Entonces, todos los soplos que ustedes escuchen, los ruidos agregados entre ese primer ruido y ese silencio que ocurre entre el primero y segundo ruido, son sistólicos. Sistólicos. Listo. Continuamos. Continuamos. Todavía allá pasó. Segundo ruido, R2. El segundo ruido cardíaco es de tono ligeramente más alto y es más corto, es decir, dura 0,11 segundos. Su onomatopeya es LO y tiene mayor intensidad en los focos de la base. El factor determinante del segundo ruido cardíaco es el cierre simultáneo de las válvulas sigmoideas, es decir, aórtica y pulmonar, e inicio de la diástole ventricular. El silencio que media entre este ruido y el primer ruido es del siguiente ciclo cardíaco representa un espacio diastólico y todo fenómeno que ocurra en este periodo será diastólico. Listo, entonces si usted quiere escuchar mejor el segundo ruido, ¿dónde se va? En la base del corazón. ¿Qué focos oculta? Aórtico y pulmonar. Y además de eso, ¿qué posición tiene que poner el paciente? Que esté sentado y inclinado hacia adelante. A esos que me gusta, que estén en la... Y si usted va a ocultar tricuspidio y mitral, es para el primer ruido, ¿verdad? ¿Y cómo ubican pacientes para escucharlo mejor? Fino lateral izquierdo. De cúbito lateral. Eso es semiología. Eso es semiología lo que estamos haciendo. Si ustedes aprenden esto, miren, si ustedes aprenden esto, no les van a tener problemas el resto de su vida como médico. No le paran bola, hay unos que se duermen, entonces vienen los problemas después. Es una dictadura lo que está aprendiendo. No es así.
Continúa. Tercer ruido, R3. Se produce poco después del segundo ruido, de 0,13 segundos a 0,18. Se cree tiene origen en las vibraciones de la pared ventricular. Por su poca intensidad y tono bajo no se escucha comúnmente. En niños y jóvenes se oculta con cierta frecuencia al nivel de la punta. Suele desaparecer después de los 25 años de edad. Cuando aparece en edades más tardías siempre es patológico y en este caso indica la existencia de una insuficiencia ventricular, sobrecarga de volumen. Bueno, entonces el tercer ruido casi nunca se oye. Es un sonido grave que para ocultarlo mejor debemos utilizar la campana del fonendoscopio, no el diafragma, sino la campana. Y lo podemos escuchar en niños y en jóvenes. Sí, aló. A veces ese ruido puede ser normal en mujeres embarazadas o en los recién nacidos cuando persiste el foramen oval. Sí, por sobrecarga, sí, pues por sobrecarga de volumen, ¿oyeron? Entonces, en mujeres embarazadas hay sobrecarga de volumen, puede permanecer y después desaparece ya después que la mujer tiene bebé. Incluso Entonces, creo que sí, puede ser normal en recién nacidos sin que tengan persistencia del foramen oval. sí, por eso es que en niños y jóvenes puede aparecer. Y eso no quiere decir que sea patológico, pero si es después de los 25 años ya hay que pensar en qué, en insuficiencia ventricular, o sea, sobrecarga de volumen. Y el R4, que lo vamos a hablar ahora, sí ya. Todo paciente que tenga un cuarto ruido, ya eso es patológico. Eso es patológico hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, continuamos. Identifique la presencia de soplos, describa sus características. Son los ruidos que aparecen en relación con el ciclo cardíaco en la región precordial o en su vecindad, con características acústicas que han sido comparados al ruido de un fuelle al avivar el fuego. Los soplos en su mayoría son producidos por un flujo turbulento. La aparición y el grado de la turbulencia dependen de la velocidad y viscosidad de la sangre y del tipo y configuración del obstáculo que surja en la corriente sanguínea. Profesor, tiene el micrófono desactivado. Un momentico ya. Como ustedes vieron en el semestre pasado, y se habló de la fisiopatología de los soplos, el soplo se produce normalmente el flujo de la sangre de una válvula a otra es un flujo que es laminar, no debe ser turbulento. Pero cuando ocurre una obstrucción, en el caso de una estenosis valvular, ya hay un obstáculo para el paso de la sangre y eso produce turbulencia en el paso de la sangre y eso es lo que me produce un soplo. O por el contrario, la válvula está insuficiente, entonces la sangre pasa bien por ahí, pero como la válvula no cierra, la sangre se regresa y eso también produce turbulencia. Entonces, cuando nosotros escuchamos un soplo, el soplo es la consecuencia de un fenómeno que ocurre a nivel valvular y que se produce la turbulencia y eso genera que se produzca el soplo. Continuamos. Criterios para describir los soplos: intensidad, tono, timbre, momento de la revolución cardíaca en que se produce, duración, sitio en que se oyen con más intensidad, propagación o irradiación, modificaciones que experimentan los soplos bajo la influencia de la respiración, del esfuerzo muscular, de los cambios de posición y del tratamiento. Bueno, entonces normalmente nosotros en semiología básica lo que ustedes deben conocer y deben manejar con respecto al soplo es la intensidad. Ya ahora vamos a hablar de la intensidad. Otro punto importante que ustedes también deben manejar y que el semestre pasado se trabajó es el momento que ocurre, si es en sístole o en diástole. Otra cosa importante es la duración, o sea, cuánto duran en ese pequeño silencio de primero al segundo ruido, entre el segundo y nuevamente el primero, cuánto duran. Duran durante todo el sístole o parte de la sístole o al final o al principio, eso lo vamos a ver ahora. Otra cosa importante que ustedes deben saber es el sitio donde más se oyen. El soplo se oye en el foco aórtico, en el foco pulmonar, en el tricuspidio o mitral. Y si se irradia a algún lado, como en caso que hayamos hablado, por ejemplo, el soplo de la estenosis aórtica, que se irradia ¿dónde? Hacia el cuello, hacia la base del cuello. O si experimenta algún cambio con la respiración o con el esfuerzo, todo eso
hay que determinarlo cuando nosotros estamos analizando un soplo. Pero lo básico fue lo que primero analizamos. Entonces aquí vemos cómo valoramos nosotros la intensidad del soplo cardíaco. La intensidad del soplo cardíaco la vamos a valorar en grados, ¿sí? Entonces tenemos el grado 1, que normalmente el grado 1 es un soplo que es muy difícil de ocultar. Yo diría que el soplo grado 1 solamente lo oculta una persona que tenga el oído bien educado, que tenga una experiencia bastante grande en ocultación, porque es muy difícil de ocultar. Y así en ese orden de idea pasa a grado 2 débil, el 3 que es moderado, y ya generalmente el grado 4, que ya lo puede ocultar la mayoría de la gente, lo puede ocultar, pues la gente que tiene las bases para ocultar, ¿no? Y en el caso ustedes podrían ocultarlo, y ya se oye fuerte y tiene frémito. Acuérdense que el frémito es que si usted coloca la palpación, la palma de la mano en la pared del tórax, usted va a sentir ese frémito, que es lo que yo les explico a los compañeros de ustedes, cuando usted coloca la mano en el bafle de un equipo de sonido que está sonando la música. Vibración. Y no es lo mismo ese frémito cuando usted escucha música clásica que cuando usted escucha reggaetón. Lógicamente que va a ser diferente el frémito. Con el reggaetón casi que se rompe el bafle, mientras que con música clásica es una belleza. Todo va bonito, música clásica. Bueno. Y lo último, que es el grado 6, que ya incluso usted no tiene necesidad de poner fonendo porque lo escucha, se escucha a distancia. Y lógicamente va a tener freno. Bueno. Continuando. Forma en que un soplo pasa de la intensidad mínima a la máxima o viceversa. Increscendo o creciente, decrescendo, increscendo, descrescendo o romboidal o en diamante. Cuando el soplo es creciente hasta alcanzar su intensidad máxima y después decrece progresivamente hasta desaparecer. Entonces tenemos una forma que se puede presentar. Increscendo, o sea, va creciendo, empieza suave y termina fuerte en ese pequeño o gran silencio. Decreciendo es que empieza fuerte y va decreciendo en cuanto a la intensidad de cómo se escucha. Y hay uno que se llama que increscendo, decreciendo. O sea, él empieza, no se escucha, va creciendo y después en la mitad de ese pequeño silencio disminuye nuevamente. O sea, que se oye más en la mitad. Ese es el famoso soplo romboidal o en diamante que voy a explicarles más adelante, por ejemplo, el de la estenosis aórtica. Entonces el tono puede ser alto, agudo o bajo, grave. Ya el tono ya no vamos a analizarlo. Entonces, con respecto al timbre, Timbre. Se asocia a una cualidad conocida de otro sonido. Ejemplos: suave o aspirativo, soplante, rasposo o áspero, en maquinaria, a chorro de vapor, musical. bueno, aquí, como estamos hablando de semiología básica, lo importante es que ustedes conozcan la diferencia entre ese suave o aspirativo o soplante y el rasposo o áspero. Habíamos hablado en el tercer semestre que el suave o aspirativo, que es ese que hace que soplante, se presenta cuando hay una insuficiencia valvular, mientras que el rasposo áspero que se presenta cuando hay una estenosis. Entonces es importante que ustedes aprendan a diferenciar un soplo aspirativo de insuficiencia a un soplo rasposo áspero de estenosis. Continuamos. Tiempo en que ocurre. Se refiere al momento de la revolución cardíaca en que se producen. Ocurre en la sístole, en la diástole o en sisto diastólico. Los soplos diastólicos siempre son producidos por lesión orgánica del aparato valvular. Los soplos sistólicos pueden ser orgánicos o funcionales. Bueno, miren, entonces otra cosa, en momento, eso sí es fundamental que ustedes lo aprendan. Es un soplo que ocurre entre el primero y segundo ruido, y ustedes saben que es sistólico, o entre el segundo y nuevamente el primero es diastólico. Y aquí se habla de que los soplos diastólicos siempre tienen una lesión orgánica de la válvula, siempre hay una lesión de la válvula, mientras que los sistólicos puede que sea una lesión orgánica, pero también puede ser funcional. En el caso de que un sistólico no tenga lesión valvular y sea funcional, es cuando aumenta el volumen, o sea, cuando tiene sobrecarga de volumen. En algunos pacientes con sobrecarga de volumen puede haber un soplo funcional, en el cual no hay lesión de la válvula,
pero por aumento de ese volumen me genera turbulencia y me puede producir el soplo. Cuando se corrige ese problema de sobrecarga de volumen, ya el paciente no va a tener soplo. Es lo mismo que ocurre en niños. Hay niños pequeños que nosotros le alcanzamos a encontrar los soplos funcionales, que también llamados soplos inocentes, que pueden ser por sobrecarga de volumen, pero ya lo que el niño va creciendo, el soplo va desapareciendo hasta que puede desaparecer completamente. Pero siempre los soplos, óigase bien, siempre los soplos diastólicos me están diciendo que hay una lesión orgánica de la válvula. En el sistólico puede que sí, puede que no. Pero para explicar esto, mejor nos vamos acá. Bueno, entonces miren aquí. Aquí es el momento de la sístole y aquí es el momento de la diástole. O sea que todo lo que ocurre aquí son soplos sistólicos. Aquí tenemos la mitral, la tricuspidia y aquí está la aórtica y la pulmonar. Se cierra la mitad de la tricuspidia, comienza la sístole y este es un soplo pansistólico también llamado holosistólico porque ocurre en todo el momento entre el primero y el segundo ruido. Acuérdense que el primer ruido es cierre de la mitad de la tricuspidia y el segundo ruido es cierre de la aórtica y la pulmonar. Aquí estamos corriendo el primer silencio, ocurre en todo esto, es pansistólico. Si ocurre en la mitad, o sea, un increscendo, decrescendo, o sea, la mayor intensidad en la mitad es un soplo eyectivo o el romboidal, ¿sí? Que se llama eyectivo romboidal. Y este es protosistólico, ocurre al principio, ya después no se oye, sino al principio, y telesistólico se ocurre al final de la sístole. Por el otro lado tenemos ya aquí tenemos que se cierra la válvula aórtica y la pulmonar, y entonces comienza la diástole y tenemos cierre. Al principio es protodiastólico, en la mitad mesodiastólico, al final es telediastólico, y si es continuo es que tiene una lesión valvular mixta, que puede ser una estenosis de la válvula aórtica y una estenosis de la mitral o una insuficiencia tricuspidia, entonces me va a producir sistólico, diastólico o continuo. Acá es para explicarles, vamos a hacer un ejemplo de explicarles los tipos de soplos en el sentido de los sistólicos. Vamos a coger estos dos ejemplos y de los diastólicos vamos a coger estos dos ejemplos. Entonces, el paciente que tiene una estenosis de la válvula aórtica, acuérdense que la válvula aórtica es fundamental para la salida de sangre del ventrículo hacia toda la aorta. Si él tiene una estenosis aórtica, cuando el ventrículo izquierdo se contrae y que lo hace en sístole, va a encontrar esa estenosis de la válvula y entonces me va a generar ese soplo. Es un soplo áspero. Ese es el soplo que se irradia allá al cuello de la estenosis aórtica. Y es un soplo romboidal o meso, en este caso mesosistólico. Otro que puede ser sistólico ya no es estenosis, sino regurgitación de la válvula mitral. Estamos en el mismo lado izquierdo. Si el problema no es en la válvula aórtica, sino que la válvula mitral está insuficiente, ¿qué sucede? La sangre pasa de la válvula mitral al ventrículo izquierdo. Bueno, luego el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre sale por la aorta. Pero ¿qué sucede? Si la válvula mitral no se cierra bien porque está insuficiente, hay parte de sangre del ventrículo izquierdo que se devuelve hacia la aurícula izquierda. Entonces hay regurgitación mitral y por eso es que el soplo de insuficiencia mitral es un soplo sistólico, porque ocurre en sístole. Cuando el ventrículo se está contrayendo, la sangre se regresa a través de la válvula mitral. Por el otro lado, soplos diastólicos. Entonces tenemos una regurgitación aórtica. Quiere decir que es la regurgitación que la válvula aórtica, en vez de estar estenosada, está insuficiente. ¿Qué pasa? Que el ventrículo se contrae bien, o sea que tiene una buena sístole. Pero cuando el ventrículo está en diástole, se está llenando, le está llegando sangre de la válvula a través de la válvula mitral, pero como esta válvula aórtica está insuficiente, está regresando sangre y esa sangre está regresando en diástole. O el caso de una estenosis de la válvula mitral. La válvula mitral, ustedes saben que permite el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Si la válvula aórtica la válvula mitral está estenosada, lógicamente que no permite un adecuado paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y eso ocurre en diástole, porque la válvula está estenosada. Entonces, eso es más o menos la explicación para que ustedes se vayan poniendo en contexto.
se pongan en contexto con respecto a los soplos. Nosotros podemos dar ya dimos la clase el semestre pasado, si no la vieron conmigo, la dieron con la doctora Nora, con la doctora Clara. Ustedes deben estar bien empapados de esto, y si ustedes no repasan esto ahora, la podemos dar en cuarto, en quinto, en sexto, en séptimo, en internado, en rural, en especialización. Y si ustedes no se dedican a revisar esto, a repasarlo, les cuento que se les va a costar. Entonces, por eso es que no es suficiente con la clase, sino que ustedes comiencen ustedes mismos a crear su propio conocimiento analizando si esto pasa aquí, si pasa para este lado, ¿qué pasa? Es analizando, creando su propio conocimiento. Aquí no sirve, les cuento y les doy la gran realidad. Aquí la memoria no sirve de nada. Es entender y decirlo uno con sus propias palabras. Doctor, Entonces, una pregunta. sí. ¿A qué se refiere exactamente cuando se habla de un soplo romboidal? Es que tú conoces un rombo, ¿no? Sí, claro. Esto es un rombo. Entonces el soplo hace esto. Él empieza, casi que no se escucha nada, empieza a aumentar y acá disminuye. Y ese es el fenómeno acústico que se produce en la mitad intenso y en las orillas no se oye, y eso me forma un rombo o un diamante. Ahora sí entendiste. Ah, ok, sí, señor. Gracias. O sea, Profesor, este es el dibujo, un momentico, este es el dibujo del fenómeno acústico que produce. O sea, el fenómeno, en un fonograma produce este fenómeno acústico. Al principio casi que no se escucha, llega a la mitad y se escucha bastante y luego disminuye. Y eso, desde el punto de vista acústico, me produce un rombo, y por eso se llama romboidal o en diamante. ¿Sí? ¿Qué más me iba a preguntar? profesor, ¿y el continuo también no sería el romboide? Bueno, sí, en este caso sí sería romboidal, pero aquí acuérdate que está abarcando tanto sístole como diástole. Podría hablarse de un soplo romboidal. Está claro eso, está bien esa aclaración. Sí. Bueno, entonces, Ejemplo del registro escrito del examen de un precordio normal. Inspección. Latido de la punta visible en el cuarto espacio intercostal en la línea medio clavicular. línea medioclavicular. No se observan deformidades ni otros movimientos pulsátiles. Para un momentico ahí. Entonces, para que después sigas leyendo, estos son un ejemplo, pero muy pequeñito, de un resumen de inspección, palpación, percusión y ocultación del área del precordio. Pero aquí nos quedamos corticos porque nosotros vimos muchas cosas. Entonces, esas cosas hay que meterlas. Por ejemplo, en inspección hay que meter cómo está la piel, cómo está el aspecto, características, coloración, todo lo que nosotros encontremos a la inspección debemos colocarlo ahí. Continúa. Palpación. Choque de la punta palpable en el mismo lugar visible. No se palpan otros movimientos pulsátiles, frémitos o trills ni roces. Exactamente. Entonces la palpación, todo lo que usted encuentre en la palpación. Continuamos. Percusión. Área cardíaca percutible dentro de límites normales. Sí. Auscultación. Ruidos cardíacos normales, rítmicos y de buen tono e intensidad. No se auscultan ruidos accesorios, soplos ni roces. La frecuencia cardíaca es de 80 latidos por minuto. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, en la percusión, esto de que área cardíaca percutible dentro de límites normales no es válido. O sea, esto es ahí me quedé corto. Ustedes tienen que colocar, se encuentra área cardíaca de percusión, comienza en la zona de matidez en el tercer espacio y llega hasta el quinto espacio con tal línea medioclavicular o la línea paraesternal, hasta dónde se puede percutir el área cardíaca, y si en caso que ustedes encuentren una extensión del área una extensión de la matidez, hay que referirla aquí. Y en la ocultación también, si encuentran soplos o no hay presencia de soplos, el ritmo, el tono, intensidad o ruidos accesorios, todo eso hay que describirlo allí. O sea que esto es más o menos un ejemplo de cómo organizar, pero no es que ustedes vayan, cuando hablemos del examen físico. Otra cosa que les iba a decir, y que se me estaba olvidando, cuando ustedes vayan a colocar en examen físico, cuando ya vamos a ver los exámenes físicos, que ya es una historia más adelante, por ejemplo, en el área cardíaca,
Ustedes no van a colocar a la inspección, tal, 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 a la palpación, tal, 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 a la percusión, así como está dividido aquí, sino que se sobreentiende que usted dice el latido de punta visible en el cuarto espacio intercostal, no se observan deformidades, ni movimientos pulsátiles, coloración de la piel adecuada. Usted sabe, el que está leyendo sabe que usted está en ¿qué? En inspección. Y continúa, choque de punta palpable, ya se sabe que está en palpación. Continúa, se encuentra área cardíaca bien limitada, matidez del área cardíaca bien delimitada, y usted sabe que está en percusión. Y cuando usted coloca ruidos cardíacos normales, rítmicos o en tono de intensidad, o se oculta soplo en tal foco, ya usted sabe que está en auscultación. O sea que no necesariamente tiene que colocar a la inspección, ta, 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 a la palpación, ta, ta. ¿Sí me entendieron eso? Sí, doctor. Ojalá ustedes también se lo digan a los otros compañeros, porque a mí sí me faltó hacerles esa observación. Ahora que la hice con ustedes, a mí me faltó a los del primer grupo hacerles esa observación. Doctor, ¿y usted no tiene un ejemplo de eso, más o menos, o algo así, estructurado así como usted lo está diciendo? ¿Cómo? ¿Algún ejemplo estructurado así, tal cual como usted lo está diciendo, no tiene? Ustedes pueden contar lo que quieran en historias clínicas sobre eso. Busquen. Examen físico precordial normal, y ahí le aparece todo lo que ustedes pueden encontrar en inspección, que ustedes lo que tienen que hacer es un resumen de todo lo que hemos hablado nosotros. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer. O sea, llenarme un poquito más eso, porque eso está muy, muy sencillo ahí y hay que meterle más, pero hay que meterle con todo lo que hemos visto en la clase. Lógicamente, así vamos a hacer también con respiratorio, y vamos a hacer con abdomen, y vamos a hacer con neurológicos, todo eso se va a hacer así. ¿Alguna pregunta? No, Hoy, doctor. vamos a ver aquí entonces un momentico, vámonos para acá y vámonos para aquí. Entonces vamos a ver cuántos están allí en asistencia. Tenemos 18, son los que están aquí apenas. 18. Vamos enseguida a imprimir esto. Profesor, al principio entré, pero se me fue la luz y puede entrar como 10 minutos después. Ojo con eso, ojo con eso. Bueno, que se fue la luz es diferente, pero yo voy a revisar la descarga, y esa gente que entró 5 minutos después, ojo con eso, o que los que aparecen al final, ojo con eso. Eso no es lógico. ¿Preguntas? ¿No hay? ¿Preguntas? ¿Se fueron? No, señor. No tengo. O sea que todo quedó claro. Ya con una repasadita al video de la clase. Ya todo. ¿Cómo? Una repasadita viendo el video de la clase. Queda uno bien ya, listo. Y además que vean el video que les mandé del examen cardíaco. ¿Ya? Porque tienen que ver el video. Ahí les mandé un video de inspección. El video está en Canvas, profe. Sí, señor, están los contenidos. Es que ustedes no revisan los contenidos. Ahí están los videos. Entonces, hay un video que es de respiratorio, que es inspección pulmonar y ocultación pulmonar, y hay uno que es de examen físico cardíaco, es ese, el examen físico cardíaco. Es un video que demora como 8 o 10 minutos, pero conseguí más o menos en YouTube un video que se adaptara más o menos a lo que nosotros necesitamos. Entonces, porque no tengo otra forma de hacerlo. Ya ahora que veamos abdomen, sí hay videos míos, porque eso los alcancé yo a hacer antes de que nos echaran de allá de la universidad con la pandemia. Esa semana que yo fui, porque ustedes salieron una semana antes y nosotros los docentes seguimos yendo esa semana antes de ya todos irnos para la casa. Entonces yo aproveché y hice los videos de abdomen. En ese momento no sabía yo que esto se venía por 5 meses, y entonces solamente alcancé a hacer los videos de abdomen. Bueno, pues entonces nos vemos la otra semana. Vamos a comenzar respiratorio, a ver si alcanzamos a ver algo de abdomen, pero creo que vamos a dedicarnos solamente, vamos con calma, vamos a ver respiratorio, porque meterle 2 cosas así, ni lo uno ni lo otro. Y yo ya voy esta tarde a cargarles ya la tarea de la historia clínica.
que esa historia clínica ya ustedes deben comenzar a trabajarle a eso, porque esa historia clínica tienen que entregarla en la 5ª semana, estamos en la 3ª semana. Yo les pondré la fecha ahí, ¿oyeron? Ya eso los expliqué ya a la primera hora. ¿No hay más nada que preguntar? Jóvenes. A esa historia clínica sí hay que hacerle todo, con antecedentes y todo. Yo les dije, ya tú no estabas en la primera hora. Sí. Entonces, ¿qué dije yo en la primera hora? ¿Quién me dice por ahí? ¿Quién me recuerda? Que la historia clínica nueva se ponía en la primera hoja y se necesitaba la vieja de última. No, ¿qué contiene la historia clínica? ¿De dónde hasta dónde va? Datos de identificación a revisión de sistema. Hasta donde termina revisión por sistema, ¿ya? Sí, señor. Acuérdense, en revisión por sistema, niega, refiere, hay que colocar tanto lo que niega como lo que refiere. Listo, listo. Bueno, ¿hay más preguntas? Doctor, una pregunta. ¿En la confiabilidad que se coloca buena o mala o se coloca alta? Buena, regular o mala. Okay. Pues ya en la próxima historia ustedes tienen más criterios porque ya el paciente le está diciendo el motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, familiares, revisión por sistema. Ya ustedes sí pueden ya con un criterio decir si es buena, regular o mala, ¿oyeron? ¿Sí me oyeron? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, listo. Sí, profe. ¿Algo más? ¿Algo más? No, profe, todo claro. Yo pienso que no, profe. Bueno, un momentico, entonces ustedes son del grupo del miércoles, ¿verdad? A mí ¿quién fue el estudiante que habló conmigo? Manuel Francisco, ¿verdad? Moreno. Yo ¿Se no fue sé si ya? está en este grupo, pero él habló con usted, sí. Ah, sí, es que él no estaba en el grupo ese, sí, ya lo habíamos hablado. Listo, ya yo, sí, acá arriba le coloqué ya lo que iba a verificar. Bueno, quedamos así. ¿Alguien más va a preguntar algo? No, doctor. Bueno, chao, nos vemos. Gracias, doctor. Bueno, Gracias. chao. Gracias. Chao.